Reseña histórica de la Casa del Orden Franciscana Seglar. En los extensos dominios de Charcas, que tocan las altas montañas donde los minerales por la ladera, que hacen frontera con las selvas umbrías e impenetrables, donde habitaron misteriosas tribus salvajes y caníbales, allí se asentaron las fundaciones misioneras, que llevan el espíritu del Poverello de Asís. Con una visión profética, los hermanos franciscanos caminaron por las sendas, y con fuego sacro del Santo de la Humildad, Fray Francisco, sus seguidores, anunciaron la buena nueva, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelizaron a la gente del lugar. Revelaron a los 4 puntos cardinales las profundas palabras del Santo de Asís. Si poseyéramos bienes, nos sería indispensable armas y leyes para defenderlos. Ese profundo sentimiento de filosofía animaba a los seguidores del Santo de la Bondad a recorrer los valles de los Charcas, llevando la voz de Dios. Historia general de los hermanos del Orden Franciscana Seglar. Francisco de Asís comenzó su experiencia religiosa llevando precisamente una vida de penitente, y los primeros frailes menores se presentaron al principio a sí mismos como penitentes de Asís. En unos pocos años, el movimiento franciscano se convirtió en formas de vida religiosa regular, pero al mismo tiempo, bajo inspiración directa de Francisco de Asís y de los primeros frailes menores, fueron surgiendo fraternidades de seglares, que vivían como hermanos y hermanas de la penitencia, y que se sentían integrantes de la familia franciscana. Para ellos Francisco pensó un proyecto de vida evangélica dentro de su familia religiosa, del que nació la Orden de la Penitencia o Tercera Orden Franciscana. El rápido crecimiento de las fraternidades de seglares franciscanos obligó a crear normas que regularan su forma de vida, su organización y su papel en la sociedad. Para ello el Papa Honorio aprobó en 1221 el Memoriale Propositi, que se ha considerado como la primera regla que la Iglesia entregó a los franciscanos seglares, y que recogía las orientaciones que Francisco había dado a las fraternidades de penitentes. A lo largo del siglo XVIII, las fraternidades de penitentes franciscanos crecieron por toda Europa, y desde muy temprano, los franciscanos seglares sabían que formaban parte de una orden universal. En el año 1230, un abuelo papal ya nombraba expresamente a los hermanos de la Tercera Orden de Francisco. Pero la aprobación oficial de esta forma de vida por el Papa no llegaría hasta el año 1289. Fue entonces cuando el Papa Nicolás IV aprobó una regla para todos los hermanos y hermanas de la penitencia de San Francisco, que representaba la aprobación oficial de la Orden Tercera Franciscana, que es como se llamó durante mucho tiempo a la Orden Franciscana Seglar. La regla de 1289 dejaba casi los mismos contenidos del Memoriale Propositi de 1228, aunque ordenándolos y estableciendo que los franciscanos seglares quedaban bajo el cuidado espiritual de los frailes de la Primera Orden. A partir de mediados del siglo XX fue renovación y revitalización del franciscanismo seglar, desde distintas ramas de la familia franciscana. Para ello fue decisiva la celebración del Concilio Vaticano II, que dio importancia al papel de los laicos en la vida de la Iglesia. Bajo el nuevo espíritu del Vaticano II, se profundizó en la vida de los laicos en la familia franciscana, planteando la necesidad de volver a los antiguos orígenes de la forma de vida franciscana seglar, pero sin descuidar la atención al espíritu en la lectura e interpretación de los signos de los tiempos. Orden franciscana en América. En el periodo de la colonización y con la llegada de los españoles a este continente, los conquistadores españoles fueron acompañados por religiosos franciscanos. En primera instancia fueron los franciscanos la primera religión que conocieron estas tierras. Con el establecimiento de las ciudades y villas en este nuevo mundo, se fundan también conventos, donde los religiosos franciscanos dan los santos sacramentos a los castellanos e indios, enseñando la fe cristiana. En esas iglesias y conventos se establecen los ministerios de la Tercera Orden de Penitencia, donde cada tercer domingo de mes se congregaban. La paz. Los terrenos en los que se construyó dicha casa, hoy manzano de las calles Agárnaga, Murillo y Linares, construido por el ilustre paseño
José Antonio Díaz de Medina, desde 1820 hasta 1831, que en su testimonio textual, emitido en 1831, dice: «Con mi dinero he trabajado esta casa desde los cimientos, destinada para los ejercicios espirituales. El terreno estuvo impracticable, montuoso y áspero. Con ingentes gastos y mi existencia personal lo he convertido en casa y habitaciones». La casa ofició desde esos primeros años de la República. Funciona como un lugar de purificación y de reconciliación con Dios, donde los ciudadanos hacían penitencia, especialmente los días de Semana Santa, donde se retiraba una celda de esta casa, haciendo oración y penitencia, pagando 7 reales a manera de limosna por llave de celda. El alimento consistía en un plato de harina cocida en agua y sal, y un pedazo de pan por persona. También albergaba la comunidad de caballeros de la Tercera Orden Franciscana. De Casa de Oficios Espirituales a Colegio San Francisco de la Tercera Orden. A principios de 1900 existía en el país de Bolivia una nueva tendencia ideológica cambiante en la sociedad, que fue el liberalismo. El Partido Liberal defendía la libertad de religión, una separación estricta entre Iglesia y Estado, la aceptación legal de los matrimonios civiles y divorcios, y un estricto apego a los procedimientos democráticos. Cuando el partido llegó al poder, junto a José Manuel Pando en 1899, la base de la presidencia y el Congreso se trasladó a La Paz, que en los hechos se convirtió en la capital de facto del país, mientras que la Corte Suprema de Justicia se mantuvo en Sucre. Entre 1901 y 1906 se discute y se aprueba la Ley de Libertad de Cultos, modificando el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, instaurando así el Estado laico. Este acto tuvo como consecuencia una persecución a la Iglesia Católica desde entonces, revirtiendo propiedades eclesiales al Estado, suprimiendo la enseñanza del latín en los colegios y la instrucción religiosa en todos los colegios públicos y privados. Por este motivo, el obispo de La Paz, Monseñor Nicolás Armentia, pide ayuda a la Orden Franciscana Seglar para sostener un periodo católico que defendía a la Iglesia y a sus instituciones. Asimismo, el ministro de la Orden Franciscana Seglar de esa época, señor Napoleón Antezana, propuso en reunión la creación de una escuela católica en los predios de la Casa de los Oficios Espirituales con la consigna de difundir sanas enseñanzas entre el pueblo. La escuelita contó con la autorización de la Universidad Mayor de San Andrés, el Honorable Consejo Municipal de La Paz y la diócesis de la época. Con el nombre San Antonio de Abad, las clases se dan el inicio el 15 de septiembre de acuerdo a la reglamentación de ese entonces. Ya en el primer semestre de 1906 contaba con más de 200 estudiantes, por lo que se tuvo que hacer ampliaciones a las aulas y contratar más profesores. Las ideas de educación de la Tercera Orden Franciscana son manifestadas por uno de sus rectores de ese entonces, Fray Genaro Prieto. Los niños de la escuela deben ser instruidos en la religión católica, principalmente en la doctrina cristiana. Los días domingos y los días de precepto asistan a misa en la capilla del Señor del Perdón, presididos por uno o algunos miembros del venerable discretorio. Posteriormente, y para identificarlos más, se cambia el nombre de San Antonio de Abad por Escuela Particular de la Tercera Orden Franciscana, hasta 1966, en la que la escuela se extiende hasta los cursos secundarios, bajo el nombre de Colegio San Francisco de la Tercera Orden, denominación que sigue hasta nuestros días. Hoy los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, como los principios de la colonia, se reúnen en su antigua casa de oficios espirituales cada tercer y primer domingo de mes. Regentan en sus predios el colegio que lleva su nombre, practicando en la ciudad de La Paz los oficios dados por San Francisco de Asís, hace más de 800 años.